Saludos cordiales, estimados compañeros. Siguiendo con el anarquismo epistemológico de Paul Feyerabend, vamos a puntualizar sobre las proposiciones del autor. La ciencia no es superior a otras formas de conocimiento. Él parte de la posición extrema que las teorías científicas son equivalentes entre sí, y esto implica que la ciencia sea equivalente a otras formas de conocimiento, por lo que concibe que la ciencia es una de las muchas formas de pensamiento del hombre, pero no necesariamente la mejor, ya que ha tenido muchas limitaciones desde el punto de vista histórico, por lo cual es difícil demostrar teóricamente que la ciencia sea superior al vudú, a la medicina natural, a la magia, entre otras formas de pensamiento. Esto nos lleva a la segunda proposición, donde él afirma que la ciencia cambia pero no progresa. Si las teorías son equivalentes entre sí, no hay una mejor que la otra y por lo tanto no hay progreso en la ciencia. El autor, partiendo de que la racionalidad de la ciencia es cuando la práctica científica avanza y consigue el objetivo que se propone, afirma que no hay racionalidad interna en la ciencia. Sin embargo, reconoce que la ciencia cambia, pero no es por razones internas, sino porque las teorías triunfan debido a que están asociadas a los poderes dominantes que las promueven una con respecto a la otra. Por lo tanto, él asocia el cambio de la ciencia como tal a una racionalidad externa y no a la racionalidad interna como tal. Por lo tanto, propone una separación entre la ciencia y el Estado, dado que la superioridad de la ciencia no viene por razones internas, sino por el poder que promueve unas teorías con respecto a la otra, y debido a que la ciencia ha tenido un efecto negativo en la humanidad por las colaboraciones de los científicos, tanto en la manipulación de masa como en la carrera armamentista y en la destrucción del medio ambiente. Por lo tanto, él concibe que la única oportunidad de conseguir una humanidad que somos capaces de realizar, pero que nunca hemos realizado antes, es reconciliar la educación científica con la actividad humanista, tomando en cuenta la individualidad del hombre, que consiste en la multiplicidad de pensamientos. Esto es, el poder elegir, aceptar o rechazar ciertas ideologías. Sin embargo, esto implica que la ciencia ya no sea considerada como una materia obligatoria en el pensum de estudio, sino como una electiva. Si nosotros analizamos la tercera propuesta, debemos entender que solamente se puede llegar a ella mediante un diálogo como la única manera de construir una sociedad más justa, debido a la multiplicidad de pensamientos del hombre. Esto implica la tolerancia de las diferencias. Él, desde una actitud optimista, dice que nosotros podemos progresar, pero en este sentido debemos de, o esto requiere el entendimiento del pensamiento del otro. Sin embargo, ha sido duramente criticado porque muchos autores dicen que para lograr esto se requiere la ignorancia de otras ideas y negar la verdad como criterio universal, lo cual nos llevaría a diversas preguntas. Por ejemplo, en el mundo cristiano, quienes tenemos la firme convicción de que Dios existe, entonces no solo deberíamos de tolerar a los ateos, sino que deberíamos de omitir el hecho de que ellos se pierdan, y también no poderles hablar de la existencia de Dios, tal como indica Juan 3:16 en la verdad del amor, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto nos lleva a una pregunta: ¿qué implicaría para la sociedad el aceptar el método propuesto por este autor? Si nosotros concebimos la multiplicidad de la ciencia, también estamos obligados como sociedad a
aceptar la multiplicidad de las concepciones individuales. Y allí entra otro dilema ético, es decir, que no podemos limitar la posibilidad de ningún punto de vista, por más absurdo o inmoral que sea. Y de esta manera le estaremos haciendo la oposición a valores como la verdad, la honestidad, la justicia y todas las actividades que deriven de esto. Para culminar, vamos a reflexionar con respecto a una crítica que se le realizó a este autor. La única crítica fea sería decir que es preferible luchar por lo que uno cree, reconocer que en toda la verdad hay intereses implicados y que no es necesario resignar a la omisión o indiferencia. Pero probablemente él diría, eso es lo bueno de mi método, que los dos tenemos la razón. Dialoguemos en torno a esto. Y en verdad, a nosotros nos gusta, nos halaga tener la razón. Sin embargo, no somos capaces de entender las responsabilidades y las consecuencias que nuestras razones individuales pueden estar aplicando para la sociedad. Muchas gracias por su atención. Bendiciones para todos. Un abrazo.